Bueno, estamos aquí con Fabi, una amiga, que aceptó darnos su relato sobre Querun Zeus y todas las desgracias que sufrió en manos de ese señor. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, gracias. ¿Estuviste mucho tiempo en esa secta? Sí, fui de las antiguas, claro que no más que Yetrán y Seher y ese poco de señoras que estaban cuando yo llegué al templo. Esas mujeres luego sabría cuál era su trabajo siniestro. ¿Sufriste abuso sexual por parte de Querun Zeus? Sí, desgraciadamente. ¿Has visto la página No Más Kelly? Sí, claro, muy interesante, se nota que saben mucho más que lo que se imaginan. ¿Hace mucho se salió del templo? Sí, hace tiempo ya. Gracias a Dios que pudo salir de eso. Sí, fue lo mejor que pude hacer, salirme de esa posilga de mierda y me disculpa. Te entiendo. Cada vez que recuerdo cosas me da rabia con mis padres, porque ellos, por ellos pasó todo eso. No, lo siento mucho. Tranquilo. ¿Me puedes contar, por favor, cómo fue tu experiencia? Sí, bueno, yo llegué muy joven, allá de 11 años con mi padre. Los muy fanáticos me sacaron de clases porque según iba mal y me llevaron al templo con los maestros a hacer monja. Viví como todos en tiendas de acampar, viví hasta con familia ya que mi papá a veces lo mandaban a hacer trabajos a otros puntos de atalaya, salía y volvía. De verdad fue una infancia muy triste porque me faltaba todo, mi mamá, mi familia, el calorcito de hogar, pasaba mucho frío, fue horrible, mi familia loca porque yo aprendiera a interpretar. Recuerdo que una vez le dijeron al maestro que me pusiera de intérprete. Él aceptó y pues me dejaban días al cargo de él. No me podía separar ni un momento. Era como si ya me hubieran dejado a cargo de ese señor. Para los que no saben, ¿qué es eso de interpretar? Helium duró años que no hablaba, porque si hablaba se destruía el mundo. Decía que era tal el poder de su verbo que inmediatamente todo se destruiría. Entonces tenía varias niñas que le traducían con lenguaje de señas todo lo que él decía. Obviamente todo eso era un circo muy descabellado. Yo desde muy temprano en la madrugada me iba a aprender a interpretar hasta que de verdad duraba hasta tarde en la noche al lado de ese señor. Yo le lavaba las manos, le cargaba su bolso, que pesaba tanto como sus pecados. Incluso me daba ese bolso para que me quedara ahí y no me moviera a ningún lado. Bueno, así fue pasando todos los días, igual, hasta que un día noté conductas fuera de lo normal. Yo ya tenía 12 años. ¿Qué conductas fueran lo normal de tú? Este señor se sentaba a hacer sus cosas y yo me sentaba a su lado, ya que no podía separarme de él. De repente, recuerdo que me tocaba, me manoseaba debajo de la mesa, algo así como caricias, me miraba y se sonreía. Y yo pues una niña solo me quedaba callada y decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Me daba miedo, me daba pena, me intimidaba tanto que yo calladita no decía nada. Siempre era así, más que todas las noches, que ya no quedaba gente con él. Tremendo. Hasta que un día se me acerca una señora Yetrán y me llama aparte y empieza a hablar de unas vestales que tuvo Cristo, que les daba sus energías, que eso era un gran traalto, que era un gran dharma y que eso se suponía mi liberación automática. Que yo había sido una vestal y que el maestro me había mandado a preparar con ella, que el traalto consistía en estar con el maestro y que él estaba muy viejito y necesitaba los hidrógenos de niñas señoritas para poder durar más tiempo en la esfera y así ayudar a la misma. Que eso era un dharma muy grande que yo iba a ganar, incluso que era la salvación por ser elegida como la vestal de Cristo. Pero que no podía decir nada, bla bla bla, un poco de cosas. Bueno, yo acepté, me sentía súper endarmada, súper privilegiada, orgullosa de ser una vestal y que él me hubiera escogido. Usted sabe, uno metido de cabeza como en una hipnosis donde uno hace lo que esa gente decía, porque para nosotros era Dios. Sí, claro, uno a veces se convence de las cosas y no hay poder humano que lo saque de esa creencia. Bueno, hasta que un día me tocó ir a donde él iba a Rea, en el bosque. Yo con mucho miedo, le confieso, que los primeros días le rogaba a Yetrán y Seher que me acompañaran, que me daba miedo, pena. Seher varias veces me acompañaba, las primeras, se quitaba la ropa y me mostraba cómo hacerlo. Después solo entraba conmigo y me dejaba ahí y se iba. Yo temblaba,
aparte del frío por el terror que sentía. Cuando ese señor me tocaba los senos, me los besaba muy duro. Tenía como un olor a materia cada vez que se limpiaba la nariz con un pañuelo, era asqueroso. Me hablaba pasito, bajito, me decía que no tuviera miedo, que todo era para ayudar a la esfera tierra, a que durara más tiempo. En fin, así desnuda me alzaba a su cintura, me ponía que hiciera unos movimientos 33 veces a la derecha, luego a la izquierda, después de arriba hacia abajo. Después me acostaba en el monte y se sacaba su miembro asqueroso y me penetraba, me dolía muchísimo. Yo era solo una niña, me penetraba y se movía y de repente descansaba y respiraba y yo era inmóvil, ni me movía. Todo me lo hacía este señor. También me tocó ir con otra niña, íbamos las dos. A las dos nos usaba, primero ella y luego yo. Así toda una orgía. Fue terrible, feo, traumante. Todavía no lo he podido superar. Y a mí me dijeron que yo era la única. Eso te iba a preguntar. Sí, a mí me dijeron que yo era la única, que eso era un trabajo exclusivo, que nadie más podía hacerlo, y yo me creí eso, pero como le digo, después me di cuenta que había varias niñas que abusaba de ese señor Kelly. Mejor dicho, todas las que andábamos con él, y entre todas hablábamos y ya sabíamos todo, y no le contábamos a nadie más. Nos daba risa que llegaban personas allá al templo y se arrodillaban ante este señor llorando, pidiendo misericordia, pidiendo perdón porque habían derramado el semen. Y resulta que ese señor era más degenerado que ellos. Mucha gente nunca supo esto. Vivían en el templo, pero ni se imaginaban que esto pasaba. Existía un gran miedo, porque todos eran procesos, castigos. Este señor trataba a todos los monjes de la peor forma. Casi nadie se salvaba de los castigos, incluso a nosotras que entrábamos con él al bosque a que nos usara sexualmente, cuando salíamos a la carretera o al carreteable, como ellos decían, nos empezaban a regañar delante de la gente y todo para aparentar. Discúlpeme lo que le voy a preguntar, ¿estas entradas al monte con Kelly Zeus eran muy frecuentes o esporádicas? Este señor era un arrecho, y discúlpeme la palabra, me tocaba entrar al bosque con él a todas horas, en la noche, en la madrugada, a mediodía, era casi a todas horas, en lo oscuro dentro de ese bosque mientras ese señor me abusaba. Muchas veces vimos venir linternas, a este señor creo que lo vigilaban, no sé, pero varias perdidas me eché en ese bosque húmedo, porque me tocaba salir corriendo para que no nos vieran. El miedo, el susto que alguien me viera ahí era aterrador. O me imaginaba enemigos que iban hasta allá en el espeso bosque y que me fueran a matar. Tantas cosas, porque ese señor se la pasaba hablando de eso. Y por eso uno también se creía lo mismo. Ese señor tenía mucha paranoia y lo traumaba a uno de pensar que habían enemigos en todos lados. Y resulta que el peor enemigo era él. Varias veces me perdí y duraba para salir porque él me llevaba para abajo, lejos, y se metía para dentro del monte y no era fácil volver a salir. Varias veces escuchábamos pasos, gente, y este señor salía corriendo y me dejaba ahí sola. Y muchas veces se me apagaba la linterna o la tenía que apagar para que no me vieran. Dios mío. Llegaba a la cabaña rasguñada, mojada, llena de lodo, asustada, abusada. Era una pesadilla cada vez que este señor me hacía señas para que me metiera al monte cuando él iba a rea. ¡Qué sufrimiento tan grande! ¿Qué más quisiera que se hiciera justicia? Ya han pasado varios años y muchas nunca denunciamos porque sentíamos pavor de este señor. A estas alturas, ¿cómo se hace para entregar prueba? Solo relatos, lo único sería alertar al mundo entero para que poco a poco se vaya disolviendo esta secta maldita. Esta pregunta no la hago por mí, sino por todos esos taoístas que deben estar oyendo esta entrevista y para conocimiento del público en general. ¿Ese señor derramaba el semen? Al principio yo era tan niña cuando me tocó que no me daba cuenta de eso, pero después sí me di cuenta, él derramaba el semen. Él se salía rápido y se paraba y lo botaba en un árbol. Y pues yo lo que hacía era vestirme rápido, aunque él a veces no me quitaba toda la ropa, solo me sacaba una sola pierna del pantalón y él solo se bajaba la cremallera o el pantalón hasta la mitad y apagaba la linterna y hacía su maldad. Pero un animal que haga eso, está de más pensar si botaba o no botaba el semen.
Por el solo hecho de abusarnos sexualmente, ya eso era una salvajada. Exacto. Me besaba en la boca, me chupaba los senos, hasta el punto de no aguantarme el brasier cuando me lo ponía. Me hacía de todo, con mucha lujuria, era un asqueroso, todo un abusador de niñas. Y las cómplices mayores, Seher y Legrand. Ese viejo hizo mucho daño, mucho, y lo sigue haciendo. Mi familia aún sigue en esa religión y paga los diezmos y lo idolatran a ese señor. Tremendo que sigan allá, ¿no le creyeron? ¿Usted no les contó que Kelly la había violado? No todo. Al principio intentaron creer, pero después volvieron allá a esa religión. Se han convertido como en un vicio para ellos. No la pueden dejar. Me trataron mal, me insultaron. Esa religión los tiene muy ciegos. Ellos saben y aún así están en eso. Yo tengo que llevar este dolor sola, sin el consuelo de mi familia. Yo no puedo vivir esto. Yo fui una víctima de ese señor, como muchas otras, porque no soy la única. Una última pregunta. ¿Cómo eran las señas que hacía Kelly para que entrara a zona de Real Monteculeco? Bueno, a veces mandaba a decir con Legrand o con otra. Y si no, hacía señas con los ojos o cualquier gesto. Otra niña que fue violada por Kelly me dijo que el señor le hacía el sexo oral. Ah, sí, eso sí. Y la otra chica que a veces iba conmigo me contó que ella le tenía que hacer el sexo oral a él cuando entraba. A otras las ponía a hacer otras cosas. También cuando uno tenía el periodo le tocaba entrar allá con él y desvestirse y mover las caderas. Y el viejo mientras se masturbaba. No le importaba que uno tuviera el periodo. En lo personal yo era más niña, con otras chicas más grandes y más formadas. Le causaba más lujuria a este enfermo. Lo que sí te puedo decir es que a mí me tenía que era a cada rato tenía que estar con él. Por ser virgen y más niña, imagínense las otras. Él cada día se depravaba más. Muchas gracias por contarnos todo esto, que yo sé que es muy duro para usted y a todas esas mujeres que fueron abusadas. Las invito para que, como Fabi, no callen, denuncien. Cuenten todo esto que les tocó vivir con ese señor Kelly Zeus, Luis Gustavo Morales Sierra, y así todas esas personas que están todavía creyendo en este señor despierten y se salgan de esas sectas siniestras. Que todo esto ocurrió en las sombras y que nadie se dio cuenta, solamente sus cómplices y las víctimas, que no contaban nada porque eran amenazadas. Muchas gracias, Fabi. Espero que puedas terminar de superar todo esto. De verdad espero que esto sirva. Muchas gracias a usted por permitirme desahogar todo este dolor que llevo por dentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabi. Y si otras mujeres víctimas de abuso desean contactar con nosotros en la página No Más Kelly, lo pueden hacer y con mucho gusto estaremos dispuestos a recibir su relato y hacerlo público. Y esto sirva para ayudar a más personas engañadas.